Buenas noches, buenas noches a todos ustedes, buenas noches hermanitos. Tengan ustedes, en realidad yo me siento muy honrado de dirigirme a este selecto público de hermanos que caminamos en esta senda cada día regocijados en el Señor, aprendiendo las cosas que Él nos da día a día y sobre todo tratando de acercarnos, luchando, perseverando, ¿no? Tropezándonos, levantándonos y avanzando en este camino. En esta noche se me encomendó poder compartir con ustedes eh, lo que es la charla Tres Miradas, una charla que seguramente para muchos de nosotros es una charla en realidad que nos gusta mucho, más que nos gusta, nos hace como que remover nuestro corazón, nos hace remover las actitudes que tenemos, nos hace remover nuestra perseverancia y nos acerca siempre a lo que no tenemos que perder nunca de vista, la mirada al Señor. Bien, para no hacer más preámbulos, vamos a ya, con el permiso de la audiencia, con el permiso de nuestros hermanos, puedo empezar con el tema. Ok, ya está permitido compartir. Bien, mi nombre es Wilmer Pacherres, para los que no me conocen. Soy Wilmer Pacherres de la Arquidiócesis de Trujillo. Yo hice mi retiro, soy del retiro número 8 de la Arquidiócesis de Tumbes, en una mesa 9, en una silla 3, el año 95, el 20, 21 y 22 del año 95. Hice mi retiro cuando yo tenía 17 años de edad. Y ahora pues todavía nos mantenemos en esta senda del Señor, y aprendiendo cada día más y levantándonos cada día ante su llamado. Esta charla Tres Miradas dura específicamente 60 minutos, ¿no? 60 minutos, y como todos sabemos, es la primera charla con la que empieza el día sábado, ¿no? El día sábado, que es el día básicamente de conversión, ¿no? Termina el día de la noche de reflexión, el día viernes, ¿no? Culminamos con la charla Me Levantaré, en la cual básicamente nos lleva a reconocer interiormente que en dónde hemos estado caminando, a dónde hemos estado llevando nuestra vida, qué es lo que hemos estado masticando, digiriendo, tal vez poniendo a nuestro cuerpo, ¿no? De mal, y nos damos cuenta y abrimos los ojos ante un Dios amoroso. Y básicamente el ambiente de la sala en este día, inicio de día de conversión, se muestra así, ¿no? Se muestra así. Y ya lo decía, nosotros vemos aquí, después de una noche en la cual hemos visto claramente la miseria, hemos visto claramente en la cual hemos estado nosotros inmiscuidos, ¿no? Hemos estado llevando tal vez una vida desordenada, una vida sin rumbo, sin conocer a ese amor del Padre, teniendo esa visión clara, básicamente, y conociendo y sorprendiéndonos por el amor de Dios, eh, incluyendo, sorprendiéndonos también con el tema de que Dios nos ama tanto que a pesar de lo que somos, prepara una fiesta, nos ofrece una fiesta para reconciliarnos con Él, ¿no? Básicamente es el ambiente de la sala. Todos estamos con esa visión, todos estamos sorprendidos por el amor de Dios y empezamos a reconocer justamente aquellos momentos que Dios nos brinda para empezar en este día de conversión. Eh, la, el objetivo de la charla, ¿no? Es básicamente empecemos con orientar la reacción, ¿no? Si nosotros en el día viernes, nuestros hermanos y yo también en mi retiro y seguramente cuando soy catequista, me oriento básicamente presentándole en esta charla unos ejemplos, ¿no? De tres hombres que se encuentran con Cristo, ¿no? Los tres reciben una mirada de Cristo, pero los tres están en situaciones diferentes y los tres reaccionan diferente, ¿no? Porque sabemos que la naturaleza del hombre pues no es la misma, ¿no? No es igual. Y básicamente el objetivo de la charla es motivar al nuevo retirista
para que comparando las reacciones de los personajes ante la mirada recibida de Cristo y las consecuencias de sus tres diferentes respuestas, piensen en la actitud personal que va a tomar ante la bondad de Cristo, expresada en una cuarta mirada que les está dirigiendo a cada uno de ellos en el retiro. Situarme, ponerme en el momento, en el lugar, tal vez con el mismo comportamiento, ¿no?, que tuvieron estos tres hombres ante una mirada que no, definitivamente, pues no es una mirada tan sencilla, es una mirada profunda que el Señor siempre da a cada uno de nosotros, pero en especial a estos tres hombres, y luego sentir esa cuarta mirada que básicamente nos está dirigiendo a cada uno de nosotros, ¿no? El Señor en el retiro. Entonces, ese es básicamente el objetivo de la charla, ¿no? Motivarnos a comparar esas reacciones de los personajes, tal vez situarnos en esa situación, y si no nos encontráramos en alguna de estas miradas, pues ver que esa cuarta mirada se expresa básicamente a nosotros, ¿no? Nos mira el Señor, dar a notar que esa mirada siempre es profunda, no es tan ligera, ¿no? Una mirada que hace responder el alma, el corazón, la vida propia, ¿no? Y es una mirada que nos da el Señor a cada uno de nosotros. La forma de presentar la charla, básicamente, como primer punto, poner una especial atención en los textos del Evangelio que narran las miradas de Cristo. Yo considero que es una charla tremendamente, profundamente, donde expresa la buena nueva del Señor, ¿no? Es una charla doctrinal, como la llamamos, ¿no? Expresa profundamente el mensaje del Señor, y por lo tanto tenemos que tener especial atención en los textos del Evangelio, que es básicamente el objetivo, es el centro de la charla, ¿no? El estilo debe ser emotivo y motivador, invitando a sentir y vivir esas miradas. Siempre, siempre yo creo que nos caracteriza a nosotros los que somos retiristas, los que participamos de este triple encuentro, de este retiro, nos hemos dado cuenta que sentimos y vivimos aquel mensaje, ¿no? Es emotivo, debe ser motivador, debe ser definitivamente invitar a nuestros hermanos a sentir y vivir esas miradas que el Señor le va a dar, le está dando en el retiro, y los ejemplos que nos va a mostrar, ubicándose en la situación de cada uno de los personajes, para que percibiendo lo que debieron sentir, impactando profundamente y llevando al retirista a encontrar su propia respuesta ante la mirada que el Señor le está dirigiendo. Definitivamente esta charla, como todas, no es necesario de pronto gritar, que es diferente a decir las cosas con convicción, ¿no? Decir las cosas con convicción, decir las cosas con ternura en algún momento, ¿no? Con caricia de padre y con convicción de que las cosas son así, ¿no? Para que podamos ubicarnos, para que haya esa motivación de la sala. De pronto hay que buscar las formas de que también en el tono de voz, de que también en la forma de expresarlo, también en la forma en que la vivimos, también en la forma en que la expresamos, es ese amor, esa dulzura del Padre, para no solamente motivar por el mensaje que yo pueda estar diciendo, sino para el encuentro que se intenta que nuestros hermanos puedan vivir en esa mirada del Señor. Porque la mirada del Señor definitivamente es una mirada amorosa. El contenido de la charla. Aquí, básicamente ya vamos a resumir, seguramente no todo el contenido, pero sí algunas partes que son importantes y que debemos considerar en esta charla. Cristo te ha traído aquí, decimos inicialmente, y estás enfrentándote a Él, que te está mirando en el sagrario. Pues las actitudes que muchas veces tomamos frente al llamado del Señor nos hace reaccionar, Y definitivamente debemos hacerle notar a nuestros hermanos qué actitudes están tomando. Y si las actitudes son negativas, mira,
que esas actitudes no las estamos tomando con los que están involucrados en el retiro, sino con esa mirada que nos está dando el Señor ante el sagrario. Porque nos está mirando desde el primer día, desde el primer momento en que estamos allí. Está mirando nuestra actitud, nuestra indiferencia, ¿no? Nuestro comportamiento, porque nosotros podemos expresar con la mirada, dice, se saben los sentimientos. Vemos si nos miran con antipatía, con simpatía, con odio, con amor. Básicamente nosotros podemos expresar estas formas, porque no solamente se expresan las cosas con la voz, no solamente se expresan las cosas diciéndolas, sino también con nuestras actitudes, ¿no? Una mirada de tristeza, una mirada de inocencia, una mirada de dolor, una mirada de repente hasta, no sé, una mirada que puede ir más allá de la cólera, la ira, ¿no? Es la forma expresiva con la cual nosotros recibimos ese mensaje, ¿no? Recibimos ese mensaje. Entonces, podemos expresar nosotros, en esa mirada, podemos expresar definitivamente lo que queremos dar a notar. Okay. La mirada es el espejo de los sentimientos de la persona que nos rodea. Eso lo podemos tomar de repente de Mateo 6:22 y la frase de Cicerón, ¿no? Cicerón es el que decía que el espejo básicamente expresa lo que tiene el alma, ¿no? Lo que tiene internamente el alma. Y inclusive en las escrituras habla sobre el comportamiento que describe lo que tiene el alma. Entonces, es el espejo de la situación que nos encontramos, ¿no? Un poco notar que es importante saber que la vitrina de nuestro corazón son nuestros ojos. El contenido de la charla, en el centro se recopilan justamente las tres miradas de las muchas que Jesús dio durante su vida pública. Definitivamente, no solamente son estos tres hombres a los cuales Jesús miró, y tú y yo lo sabemos. No solamente son ellos tres, pero que los que vamos a mostrar en la charla son justamente aquellos que de pronto tienen un protagonismo tal vez especial para el objetivo que tenemos allí, ¿no? Por eso tenemos que decir que hemos recopilado estas tres miradas, ¿no? De las muchas que Jesús dio en su vida pública. Me imagino cómo miró a aquel niño que se le acercó, me imagino cómo miró a aquel leproso que le pedía que lo ayude, me imagino cómo miró a la samaritana, me imagino cómo pudo haber mirado a su propia madre, a su propio padre, cómo pudo haber mirado a los mismos discípulos, cuál fue la mirada para llamar a cada uno de ellos. Es un sentimiento, es una mirada profunda y cada quien tuvo una reacción. Pero en estos tres personajes, en estos tres hombres que vamos a ver en esta charla, vamos a ver las actitudes que tomaron. Y lo que tenemos que hacer es que ellos puedan involucrarse, puedan ponerse como partícipes del momento, como parte del momento, identificarse con esa actitud, hasta con la mirada del propio Jesús, para saber si es que nos estamos comportando de esa manera. Y la primera mirada que se describe en la charla es a un hombre joven, ¿no? Que muchas veces le decimos el joven rico, claro, en alguna parte de la Biblia, de las Escrituras, habla de un joven rico, pero a un hombre joven, como lo describe San Marcos 10, 17, 22, ¿no? A un hombre joven. La lectura dice, Jesús estaba a punto de partir, claro, estoy tomándolo como referencia a las Escrituras, tal vez no lo estoy tomando la lectura como debiera ser, con el protocolo que merece, ¿no? Pero básicamente transcribí el texto, por eso lo estoy leyendo. Jesús estaba a punto de partir, es mejor que en ese momento tal vez lo pudiéramos narrar
O viendo la situación, sugiero ponernos de pie para poder hacer la lectura. Yo personalmente cada vez que lo he hecho, de acuerdo al momento en que estoy en el tema, viendo ya un poco la problemática que sabemos que sucede en la sala, ¿no? Tal vez pedirles que se pongan de pie para poder la lectura, para que ellos empiecen a sentir esa, esa grandeza del Señor, ¿no? Hay que respetarlo, ¿no? Hay que enfocarnos en él, de repente mucha distracción, de repente, etcétera, podemos hacer esto, o si no narrando, depende del momento, de pronto. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya conocen los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó, Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo, solo te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Palabra del Señor. Si nosotros vamos enfocando, definitivamente es la buena nueva, es el mensaje del Señor, hay que darle el lugar que se merece. Pero aquí podemos notar muchas características que de repente van ligadas con nosotros, con los que están viviendo la experiencia del Señor, y déjame decirte, mi hermano, también con cada uno de nosotros, porque aún caminamos igual que ellos. Y tal vez nos podemos situar, podemos hacer notar las características que tenía este hombre para que puedan identificarse con él. Podemos poner en la situación en la que Jesús lo mira y le pide las cosas. Y también en la actitud que tuvo aquel joven con respecto a esta mirada que el Señor le da. Empecemos con las características de este hombre. Era joven. Era joven. Y como todo joven, con el ímpetu, con las ganas, ¿no? Con aquella fuerza, no sé, pero todos, cuando estamos muy jóvenes, somos capaces y tenemos la idea de que podemos romper barreras, estereotipos, cambiar el mundo, de repente hasta cambiar los pensamientos de la gente, ¿no? Tenemos ese ímpetu. Y este joven era muy rico todavía. Y eso lo dice Mateo 19:22. Era un terrateniente, era dueño de muchas tierras. De muchas tierras. En Lucas 18:23 dice la frase, y aquí también lo dice, muy rico. Definitivamente, pues una persona potentada, una persona de repente admirada, lo tenía todo. Y lo más importante, que intentaba tener una vida moral, ejemplar, ¿no? Ejemplar. Porque si recordamos, el mismo Jesús le dice, pues para cumplir los mandamientos. Dice, Señor, yo eso lo he hecho desde muy pequeño. O sea, no te dice desde ahorita, desde ayer, desde el mes pasado, desde muy pequeño, ahora soy joven, desde muy pequeño he transitado. Conozco lo que tú quieres, lo que el Padre quiere, conozco, lo he leído, me han enseñado, he caminado en un hogar tal vez así, formado en la moral, con las cosas materiales que lo puedo haber rodeado, ¿no? Y aparte de esto, también pues
tenía aquella coraza de las cosas materiales que lo rodeaban. A primera vista, había mucho en el hombre que prometía. Eso es cierto, porque era un hombre lleno de moral, un hombre bueno. Vino corriendo a donde estaba Jesús, se arrodilló ante él y manifestando un comportamiento inusual para un hombre de su categoría, ojo, además, todo parece indicar que consideraba a Jesús como alguien importante que le podía guiar espiritualmente. Así es, a pesar de todo lo potentoso que podía ser, a pesar de lo bueno que tenía, él sabía que le faltaba algo. Podía tener todo, podía haber seguido las escrituras de aquel tiempo, pero sentía la necesidad de que le faltaba algo. Y reconoció en Jesús a pesar de todo eso potentoso que tenía, reconoció en Jesús como alguien importante que le podía dar aquella guía para lo que le faltaba. Definitivamente todos sabemos que los judíos tenían una idea distinta de lo que era la vida eterna. Ellos, si hemos leído alguna vez, comparaban o igualaban la vida eterna con la resurrección, ¿no? Inclusive la idea que tenían, no sé si recordarán aquellos versículos de la Biblia donde hablan, cuando le preguntan a Jesús, le dicen, si se muere esta mujer que tuvo su esposo y después fue esposa del hermano y después fue esposa del otro pariente y cuando se muere y cuando resucite, esposa de quién va a ser, ¿no? ¿Recuerdan? Básicamente la idea del judío era diferente al tema de la resurrección. Pensaba que cuando se moría y resucitaba, vendría con todo lo que había tenido en esta tierra. Y tal vez, este hombre tenía una idea equivocada de buscar la vida eterna. Y pensaba que esa vida eterna pues iba a seguir rodeado de las cosas que podía tener. Porque él era bueno y se lo merecía, tal vez. Pero Jesús nos repite lo mismo día a día a ti y a mí. Deja las riquezas materiales que te centralizan la vida y acumula tesoros en el cielo, donde la polilla y los ladrones no te robarán. Ahí le falta su tilde, desde luego. ¿No? Nos repite día a día, deja las riquezas materiales. Pues este hombre, cuando Jesús le dice que está bien, ya cumpliste todo, eres bueno, eres joven, tienes el ímpetu, tú puedes hacerlo, dice, anda, vende todo lo que tienes. Y luego todo eso se lo das a los pobres y vienes aquí a seguirme. Definitivamente, esa riqueza material que centralizaba su vida no le permitió mirar más allá, esto que le ofrecía el maestro. No lo dejó mirar más allá. Tenía el concepto mezquino de lo que es la vida eterna. Tenía un concepto totalmente mezquino. Y a Jesús le dio la tristeza. Lo miró con amor, lo miró porque Él ama y espera de cada uno la respuesta a ese amor. Lo miró con amor por su ímpetu de joven, su capacidad, pero también porque él sabía lo que había en su ignorancia de joven. Fervor e ignorancia, apego a lo material. Y ahí podemos enfocar que aquellos que tenemos aquellas cosas materiales que nos llenan, de repente hemos alcanzado cosas que en la vida hemos deseado. Hemos podido comprar un auto, una casa, viajar, tener terrenos y todo lo que hemos querido. Y eso
nos encierra en un mundo fantasioso que no nos deja ver más allá de una realidad tan encerrada en un mundo cero espiritual. No nos deja ver al amor de los amores. No nos deja ver al Rey de Reyes. No nos deja ver que podemos tener sin esas riquezas una vida feliz. Porque tenemos fervor e ignorancia. Porque estamos apegados a las cosas que tenemos terrenalmente. Porque le hemos conseguido por sacrificio, sí. De repente, es algo que yo lo digo, de repente pasa como mis colegas en alguna oportunidad que me dicen, ¿dónde está tu Dios? Si bastó con 5, 6, 7 noches amaneciéndome y conseguir los títulos y los cargos y los puestos que tengo. ¿Dónde estuvo tu Dios en ese momento? Si basta con mi sacrificio para lograrlo. ¿Dónde estuvo tu Dios que tú predicas? Y la respuesta es sencilla. No lo puedes ver porque estás cegado en lo que conseguiste, pero basta con decirte que la vida que tienes es gracias a Dios. ¿Por qué? Por más pestañas que te quemaste, no logras tener, no eres dueño de tu propia vida. Tal vez en alguna otra ocasión le preguntaron a Jesús por aquel joven, pero ¿qué le pasó a aquel joven? ¿Qué es lo que le sucedió a aquel joven? Y Jesús le dice, es más fácil que un camello ingrese por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello ingrese por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Mejor dicho, no es que, ojo, no es que Dios tenga un especial rechazo por aquellos que tienen cosas materiales, que han logrado conseguir aquellas cosas materiales que tienen. No, ojo, ahí está José de Arimatea, por ejemplo, que es amigo de Jesús, Zaqueo, ¿no? Zaqueo, o sea, no es que Jesús o Dios tenga un rechazo por aquella gente que tiene cosas materiales acumuladas aquí en la tierra, que han logrado alcanzar todo esto. No. Sino que aquellos que ven más allá, que no se encierran en ese egoísmo propio de sentirse superhombres, más allá, y mirar más arriba eso que nos ofrece el Señor. Despojarnos de esas riquezas que no nos llevan más que a la muerte del corazón, porque el día que estamos enterrados, no nos vamos a llevar un centavo. Pero se lo dejo a mi familia, sí, se lo dejas a tu familia, pero ¿en qué condiciones? Tal vez algunos de aquellos hermanitos que están viviendo el retiro, hasta nosotros mismos diremos, pero hermano, yo no tengo plata, no tengo dinero, no tengo fortuna. Y nos justificamos con esa actitud, no tengo riquezas, hermano, yo no tengo riquezas. Pero no solamente el Señor aquí nos habla de las riquezas materiales que podemos tener, que hayamos alcanzado. Nos habla de todo aquello que de una u otra forma centraliza nuestra vida y nos privan de darle al Señor el tiempo de honrar, darle culto y servirle como discípulos que somos de Él por el bautismo. Eso también es para nosotros. ¿Cuál es tu riqueza que tienes en el corazón? ¿Cuál es esa riqueza que centraliza tu vida, que ciega nuestra vida, que encierra nuestro círculo? ¿Cuál es? Y podemos mencionar todas aquellas cosas que pueden encerrar al hombre de forma equivocada, sin dejar de mirar más allá. Riquezas como los vicios, riquezas como tal vez actitudes, ¿no? De superioridad, ¿no? De repente de rebeldía, ¿no? Vicios en los cuales ya todos conocemos, que se transmiten en el retiro, o también de acuerdo a la problemática de aquel momento que se está viviendo en el retiro, o también de cargos, de puestos, porque muchos ostentan sus cargos, sus puestos, pero ¿qué te logró ese cargo? ¿Cómo lo lograste? ¿Zancadillas?
dolores, coimas, engaños, etc. ¿Es limpio? ¿Te encerraste en esto? ¿Lo lograste? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Como aquel joven rico que lo logró todo, pero no se sentía feliz. Es eso lo que te falta. Es eso lo que debes conseguir. Darle culto y servirle como los discípulos por el bautismo. Newman, nacido, bueno, Newman, el cardenal Newman, ¿verdad? El cardenal Newman, nacido en el protestantismo, se hizo sacerdote católico, llegó a ser cardenal de la iglesia. Pues, en realidad muchos consideran un gran líder al cardenal Newman, ¿no? Un gran líder. Él estuvo en una discusión con un protestante por el tema justamente de los bienes materiales. Bienes materiales. No lo dejaban ver aquel hombre. Y siempre estamos mirando tal vez el qué me puede retribuir la gente. ¿Qué me puede retribuir? ¿Estoy aquí en el movimiento? ¿Estoy aquí en el retiro? ¿Estoy aquí en mi vida? Porque quiero conseguir esto, porque busco retribución. Hasta un milagro tal vez. Pero Dios viene para hacernos libres, alcanzar la vida eterna más que un milagro, y eso es mucho más grande. Este es Cardenal Newman. En esta discusión de aquello, de estos materiales, que sería bueno que la gente retribuya para su servicio. Le hizo para hacerle entender esto, escribió en una hoja de papel la palabra Dios. Le dijo, ¿qué dice aquí? Y aquel hombre, definitivamente, ojo, con aquel orgullo de repente, con aquella sobriedad, vamos a decirlo así, y dice Dios, exacto. Pone la hoja de papel, encima pone una moneda, levanta la hoja de papel y encima la moneda y le dice, ¿qué ves ahora? En realidad no se ve nada, pues la moneda está tapando la palabra que dice atrás. Exacto, exacto. Allí va el mensaje. El oro impide ver a Dios. El oro impide ver a Dios. Cuando te ciegas solamente en las riquezas, no te deja ver a Dios. No oyes, no miras, te ciegas. Y buscas siempre retribución, retribución, como si esto fuera una empresa. Muchos pensamos en la iglesia como una empresa. Pensamos que Dios tiene que escucharnos y mandar las cosas. Porque pensamos que el oro y las riquezas son más que Dios. ¿Cuántas veces hemos rechazado la mirada del Señor por abrazar? Es como si quisiéramos abrazar y abrazándolo y abrazándolo, porque al final esa temperatura va a hacer rendir frutos y te lastima, y te lastima, y no miramos más allá. La segunda mirada que vamos a reflexionar también en esta charla es la mirada a Judas. La mirada a Judas. En San Lucas 22:41. Nos dice que Jesús estaba todavía hablando cuando llegó un agente, el que se llamaba Judas, que era uno de los 12 apóstoles. Venía a la cabeza de ellos, se acercó a Jesús a besarlo. Él lo miró y le dijo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? No es una pregunta, en este caso es una frase, ¿no? Judas, una mirada, tal vez, diría yo, especial también, porque como todos nosotros, cuando caminamos en nuestra familia, en nuestro trabajo,
sentimos siempre un apego especial por alguien. De repente tu mamá, tu papá, tus hermanos, en el trabajo tus amigos, el amigo más cercano, en los estudios. Sientes un apego, una confianza, te va generando una confianza. Tal vez un trato distinto, tal vez un apoyo, una ayuda. Te sientes respaldado en algunos momentos porque estás conviviendo con estas personas. El hombre cercano a Jesús, llamado Judas Iscariote. Jesús le da una mirada penetrante. Cuando va, bueno, hablar de Judas el Iscariote en realidad es hablar de un discípulo que estuvo igual que todos con Jesús. Caminó con él. Y tal vez en algún momento Judas se puede haber sentido como tal vez un desplazado, ¿eh? Tal vez. Digo, Jesús consideró en algunos momentos a Santiago, a Juan, a Pedro, en otros momentos de repente a Santiago, y tal vez Judas en algún momento siente como que Jesús no le prestaba la atención que él quería, a pesar de que estaba tan cercano de él. Pero eso, y tal vez algunas otras cosas que estaban en su corazón, que lo cegaban, aquellas cosas que él veía distintas en Jesús, lo ciegan. Lo ciegan porque él quería, tal vez pensó que él era el que venía aquí y que iba a sacarlos de la esclavitud, de aquel tiempo, de donde vivían, del momento que él iba a ser el rebelde. Pero lo veía tan que expresaba con su mirada, que sanaba a la gente, que cuando le preguntaban, ¿qué opinas del César? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que cuando trataban, porque nuestros amigos que estaban en contra de Jesús, trataban de buscar siempre el espacio para hacerlo quedar mal, para que él se exprese mal, pues él todo respondía con mucha sapiencia, sabiduría y amor. Y entonces habría que ponerle un alto, ¿no? En el tiempo. Esa mirada que le dio Jesús, esa mirada que le dio Jesús a Judas, fue una mirada que no solamente fue desde ese momento, sino antes, en la mesa cuando estaban sentados, en la mesa cuando estaban sentados, en la cena, en la última cena, yo sé, todos allí, con esa mirada de amor de Jesús, Él les dice, algunos de ustedes me va a traicionar. Y tal vez esa frase, tal vez esas palabras, tal vez eso que sale del corazón de Jesús, tal vez mirándolo al propio Judas, las dice para ver si es que él desiste de aquello que iba a cometer. Aún más, y todos sabemos que Jesús se arrodilla frente a él y le lava los pies. Lo mira con esa humildad. Pero lo malo es cuando la pasión ha ocupado todo el corazón del hombre, se tapan los sentidos y ya se oye, pero no se escucha. Se tapan todos los sentidos. Cuando ya hemos puesto en nuestro corazón una coraza que no quiere ver el amor que es expresado a través de actitudes, de miradas, nuestra pasión nos ha topado totalmente, se tapan todos nuestros sentidos. Y tal vez sucede con nosotros. De repente, alguien te dice que las cosas de Dios son importantes en tu vida, en mi vida, y estamos tan cegados con esta vida que llevamos, con este derroche de la vida que llevamos, y no queremos escuchar.
nos fastidia, nos incomoda, nos molesta. Se taparon tus sentidos. No quieres reconocer en lo que estamos metidos. Está mal, porque nosotros estamos mirando solamente aquella pasión que nos ha cegado. Por eso Judas no comprendía lo sublime del momento. Él no comprendía a quién le estaba lavando los pies. Y muchas veces nosotros, por estar cegados por todo eso, realmente no estamos comprendiendo lo sublime del llamado. ¿De quién es el que nos está llamando? ¿De quién es el que nos está ofreciendo la felicidad? ¿De quién murió por nosotros? ¿De quién se arrodilla delante de nosotros? ¿De quién nos elige? Porque nosotros no lo elegimos, Él nos elige. Estamos cegados. Como tal vez muchos de nosotros que hemos vivido un retiro, que estamos cegados totalmente porque inclusive decimos, este retiro no es para mí. Era para María, para Juana, para Lucho, para Miguel. Ellos sí lo necesitan. Ellos sí lo necesitan. Cegados por nuestra disque actitud buena que tenemos, porque somos los buenos de la parroquia, somos los buenos de la familia, somos buenos papás, buenas mamás, cegados, y no dejamos, no entendemos, no comprendemos lo sublime del momento, quién nos está mirando, para ver si desistimos y no vendemos, no entregamos al maestro. Leonardo da Vinci, cuentan que pintaba la última cena, pintaba la última cena. Caminando por los lugares, siempre estaba observando las expresiones de la gente. Tal vez para hacer su obra maestra lo más real posible. Y divisa tal vez un rostro joven que expresaba ternura, que con una mirada podía inclusive enamorar corazones, que expresaba amor, que expresaba toda la bondad que tenía en su corazón, y le pide para que sea modelo de Juan. De Juan. Continúa buscando expresiones, rostros, personajes, personas que den a entender esa expresión de aquel apóstol que se asemejara con sus actitudes. Finalmente, deja para el final a Judas. Igual, buscando entre los lugareños, encuentra una persona que en su rostro expresaba toda aquella amargura, toda aquella vida equivocada, ¿no? que había llevado. Expresaba amargura, rebeldía, tal vez hasta odio de lo que había sucedido en su vida, y le permite, y lo invita para que sea aquella persona el que pinte de Judas. Dice cuando estaba pintándole el rostro, porque había encontrado el rostro exacto, que demostraba justamente la traición, que demostraba justamente esto. Lo estaba pintando cuando ve al modelo llorando, derramando lágrimas de sentimiento. Y le dice, oiga, ¿por qué usted está llorando? Lo estoy pintando, le voy a pagar. Tal vez eso le va a servir para salir de lo que usted está viviendo. Y aquel hombre, mirándolo con lágrimas en los ojos, le cuenta que él ya había estado en su taller. Y que en ese momento, la primera vez que estuvo en su taller, posó por la expresión que tenía de Juan. Él había sido Juan. Y ahora era Judas. Y es que esa expresión en el rostro es justamente el espejo en el alma. Es justamente lo que evoca nuestro corazón. ¿Qué evoca tu mirada, tu expresión, tu rostro?
esa paz espiritual, esa paz en tu vida, la alegría. Tal vez te ha sucedido, yo tal vez pongo ejemplo, que cuando muchas veces nos encontramos fuera con gente que dice amar a Dios, pero cuando siente su presencia, no hay paz, no hay paz. Pero hay gente que sin decir una sola palabra, te da la paz que necesitas. Por esa expresión, por esa mirada, por eso que está lleno del amor de Dios. Examinemos nuestros corazones, que no sean que nuestras tentaciones ya se estén convirtiendo en pasiones y cieguen nuestros ojos espirituales hasta el extremo, que no podamos ya ver las miradas de Jesús. Y será tarde porque viene la desesperación y falta de fe, y como Judas iremos a la condenación eterna por haber desconfiado de la orden de Dios y no ver y entender la mirada de Jesús. La tercera mirada que reflexiona la charla es la mirada a Pedro. San Marcos 14:66. Esta mirada a Pedro evoca claramente la parte donde todos conocemos esa parte cuando canta el gallo, ¿verdad? Pues el impetuoso, Pedro, el hombre impetuoso, ¿no? El hombre de los grandes contrastes, ¿no? Impetuoso. Imagínate en ese momento impetuoso, ¿por qué? Porque cuando vienen a apresar a Jesús, coge la espada y le corta la oreja a Malco, ¿no? Impetuoso, ¿no? Cobarde porque huye tal vez de los momentos en que debía enfrentarlos, ¿no? Humilde porque le dice a mismo Jesús, aparte de mí, que soy un pescador, ¿no? Presumido, no me lavarás a mí los pies jamás, le dice al maestro. Sin dudas vacilantes, salvémonos que perecemos. En el momento de la barca, ¿no? El momento de la barca, cuando todo se está moviendo, hay una tremenda tormenta, sálvanos que perecemos, dice Pedro, ¿no? El perjurio, no lo conozco, ¿no? No lo conozco. El primer papa fue nombrado, nuestro primer papa, con todo lo que tiene y con todo las virtudes que tiene Pedro y también con sus malas actitudes, tal vez, nombrado primer papa. El hombre de los grandes contrastes, Pedro. Pedro todavía estaba hablando y haciendo juramentos cuando cantó el gallo. En ese momento llevaba a Jesús atado. Se volteó hacia Pedro y lo miró. Pedro todavía estaba hablando y haciendo juramentos, dice. Y aquí podemos nosotros enfocar tal vez cuando Pedro niega que era amigo de Jesús. Enfocar esa actitud de Pedro. ¿Por qué? Jesús le había dicho lo que iba a pasar. Y él en su ímpetu, no, lo que voy a hacerlo yo, maestro, contigo nunca me voy a jugar de esa manera, yo no voy a hacer así. Pero el maestro sabía lo que iba a ocurrir. Y en ese momento en que él estaba negando conocer a Jesús, canta el gallo. Dice las escrituras que estaban más o menos a distancia del tiro de una piedra, ¿verdad? El tiro de una piedra. Porque bueno, en aquel tiempo no había medidas pues de metros, ¿no? Kilómetros, sino se medía al tiro de una piedra. Y desde esa distancia Jesús mira a Pedro y Pedro siente esa mirada que le llegó al corazón, después de que había negado que existía, que era su amigo, que había andado con él, otro hombre que había andado con él, otro hombre que le da la espalda, otro hombre que era de más confianza tal vez de Jesús, lo niega. Pero Pedro se acordó de lo que el maestro le había dicho antes, de que el gallo cante hoy, me habrán negado 3 veces, y dice que lloró amargamente de arrepentimiento por haberle fallado al Señor. Dice que hasta
le salieron surcos en los párpados, ¿no? El Evangelio dice que lloró hasta la resurrección, dice en Marcos 16:7, ¿no? Lloró hasta la resurrección, lloró amargamente. ¿Lloró por qué? ¿Por qué lloró? Lloró porque se había dado cuenta, porque esa mirada penetró su corazón, porque se dio cuenta de lo que estaba perdiendo en aquel momento. Estaba perdiendo el amor, porque él no lo aceptaba, no porque el maestro no se lo daba, sino porque él no lo aceptaba. Y se arrepintió, lloró de arrepentimiento, y se formaron surcos sobre sus párpados. El arrepentimiento fue tal, que justamente, imagínense, llorar hasta la resurrección, con un dolor en el corazón, ha pasado muchas veces. Y tal vez la actitud de los hermanos o en el retiro, la actitud de nuestros hermanos, pues tal vez sea esta, que ante la mirada del maestro podamos nosotros también sentir esa mirada penetrante y llorar internamente, ver nuestro arrepentimiento, sentir el arrepentimiento de todo lo malo que hayamos hecho en nuestra vida, de todo lo malo, porque ya Dios con esa mirada lo perdonó. Pues Dios con la mirada te ha perdonado y necesitas simplemente que abras tu corazón de arrepentimiento y sientas ese dolor para poder sentir la conversión. Arrepentimiento de Pedro fue tan grande que el ángel les dice a las mujeres, cuando se aparece el ángel y las mujeres van a verlo en el sepulcro, le dice que vayan y le comuniquen, en especial a Pedro, en especial a Pedro, que se lo comuniquen, porque ya Jesús había visto su corazón de Pedro arrepentido y sabía que él necesitaba de saber la buena noticia. Y hoy, allí en el retiro, también nuestros hermanos necesitaban de conocer la buena noticia y abrir ese corazón. Necesitan de esa buena noticia que justamente se les está comunicando. Porque Jesús conoce nuestra debilidad, porque Jesús conoce que nosotros podemos ser tentados. Jesús conoce que podemos caer y caer y caer, pero así como caemos, Él está con los brazos abiertos para perdonarnos, para reconciliarnos, para amarnos. Esa mirada tiene que ser penetrante en tu corazón. Siente el arrepentimiento en tu vida. ¿Cuánto daño le hemos hecho al maestro con las cosas que vivimos diariamente? Y Pedro no buscó a Jesús. Ojo, aquí lo vemos claramente, que después de ese arrepentimiento, Pedro no lo busca a Jesús. Quien lo busca es Jesús, lo busca a Pedro. Él corre hacia Pedro. Comuníquenle a Pedro. Se acuerda de él, se acuerda de ti, se acuerda de mí, si tenemos un corazón arrepentido. Y va en busca de nosotros, para que con esa mirada de amor se levante como tú y como yo. Mirada de amor para pedirle que aunque Pedro le había ofendido, él seguía amando a Pedro. Los ojos de Pedro entendieron perfectamente el lenguaje de los ojos de Jesús y a través de los ojos de aquellos dos corazones se entendieron, pues el corazón entiende al corazón del maestro. Recuerda, muchos decimos, yo no quiero a Dios, no creo en Dios, no confío en Él, existe, no existe, pero déjame decirte que Él nos busca. Él es el grande. Él es el dueño de todo. Él siempre está allí. No se pierde, no se escapa. Él está allí, pendiente en nuestra vida, para regresar la mirada hacia Él, para retornar su mirada, para retornar la mirada que Él nos da. Los pecadores no se acuerdan de Él. Y es cuando Jesús sale a buscarlos con su mirada de amor a los hombres, a las ovejas perdidas. Es allí, cuando Él está allí con nosotros. Entender eso, que podamos haber hecho la barbaridad más grande de nuestra vida, pero que siempre Jesús está allí
allí en el momento, esperándonos, para regocijarnos, para abrazarnos, para enternecernos. Pero si en alguna de estas miradas, tal vez podemos decirles que no se hayan sentido identificados de repente ni con el joven rico, porque bueno, de repente ni con Judas, porque él no es capaz de traicionar a nadie. De repente no Pedro, porque bueno, yo no lo puedo negar, el maestro nunca ha sido nada por mí, nunca ha pasado por mí. Si no te sientes identificado con ninguno de estos tres hombres y estas miradas importantes, no te preocupes, mi hermano, porque vamos a hablar de una cuarta mirada del Señor. Y esta cuarta mirada, ojo, no tiene otra dirección que no sea hacia ti. Porque Dios siempre nos ha mirado, desde que hemos nacido. Nos ha mirado cuando has empezado a crecer, cuando te has llenado el corazón de las cosas buenas, bondades y virtudes, y también cuando nos hemos llenado el corazón de tanta podredumbre en nuestra vida. Dios siempre nos ha mirado y ha decidido aún así morir por ti y morir por mí. Morir en la cruz por nosotros, sin que tú y yo nos hayamos dado cuenta de que había un hombre que ya estaba perdonando nuestros pecados, ya nos estaba mirando de lejos, ya nos estaba mirando nuestra vida, aquella vida en la cual tú has vivido, porque Él te ama. Y digamos como San Pablo, mi hermano, me amo y me entrego a la muerte, y se entregó a la muerte por mí, me amó y se entregó a la muerte por mí, para que tú y yo no nos condenáramos, para que yo fuera cristiano, discípulo suyo, para que yo, privilegiado por él, disfrutara más que otros los beneficios de la redención, para que yo fuera santo, apóstol. Eso es lo importante, decir como San Pablo. Esa cuarta mirada va dirigida a nosotros, con esta actitud, ojo, con lo malo, con lo bueno, con lo extra malo, con lo extra bueno que sintamos ser, que hayamos hecho en nuestra vida. Nosotros no somos malos. Lo que hacemos, lo que tal vez, no sé, cegados por una sociedad de consumismo, cegados por los títeres que a veces nos comportamos y marionetas, tal vez de la sociedad y del mundo, llegamos a hacer. Porque somos hijos de Dios y nos ama. Nos está mirando para regresar a Él. Nos está mirando para reconciliarnos. Se hizo para comprender se hizo hombre para comprender tus y mis debilidades. Se hizo hombre para comprender nuestras debilidades. Cuando enseñaba lo hacía para que aprendiera. Cuando sufría lo hacía para que tú y yo seamos felices, salvos. Y la pregunta, ¿cómo estamos respondiendo a esta mirada? ¿Qué actitud estamos poniendo? Esa es la pregunta que debe siempre saltar en esta charla. ¿Cómo estamos respondiendo a esa mirada? En el joven rico que nos dio como Juan, como Pedro, y en esta cuarta mirada, ¿cómo estamos respondiendo a esta mirada? ¿Qué actitud estamos poniendo? ¿Indiferencia? ¿Todavía egoísmo? ¿Todavía ceguedad total? ¿No? Ante que nos está mirando el Señor, aquí nos está mirando, aquí está Él, nos está mirando directamente, sin tapujos, sin paredes, sin nada, está mirando directamente a ti. ¿Cómo estamos respondiendo ante esa mirada? Hermanos, que en ese momento aprendamos a conocer las miradas de Jesús, entender que hay que aprender a conocer las miradas de Jesús a través del mundo y de nuestros hermanos. Y que cada vez que vayamos a recibir la Eucaristía, veamos la mirada de Jesús. Aprendamos a conocer el lenguaje que resuena en nuestro corazón. El lenguaje que resuena en nuestro corazón. Su mirada. Su mirada. Luego de esto, yo creo que, bueno, básicamente centrado en los objetivos de la charla, en las tres miradas y la cuarta mirada, recordemos tal vez que lo más importante de todos ellos es siempre cuestionar la actitud que puedan tener frente a esa mirada del Señor. Creo yo que básicamente mirándolo desde todo este punto de vista, podemos motivar, ¿no? Motivar
a nuestros hermanos a que sientan esa mirada que el Señor les está dando en el retiro. Bueno, hermanitos, que esto haya sido en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanito Mauro, usted dirá. Muchas gracias, Wilmer. Muchísimas gracias por tu brillante exposición. Queremos entonces comenzar con las preguntas que seguramente han de estar en el tintero. Por favor, aquellas personas que quisieran hacer alguna pregunta, sírvanse levantar la mano desde las reacciones. Allí podrán hacer el levantamiento de mano para poderles esperar un turno. También quería comentarles que vamos a compartir ya el link para que puedan ir marcando su asistencia. Por favor, hermano Nilton, si lo puedes hacer, o hermano Emanuel, tal vez lo puedas hacer para que lo puedan ir marcando la asistencia. Bien, ya comenzamos a levantar las manos, entonces vamos a darle espacio. Emanuel, si permites que las personas que van levantando la mano puedan abrir sus micrófonos. Vamos a comenzar con el hermano Roberto Portillo. Adelante, hermano Roberto, muy buenas noches. Hermano, muy buenas noches, con la gracia del Señor, estando aquí presente para alimentarnos espiritualmente. Hermano Roberto, perdón, sí. Creo que tienes dos equipos prendidos en simultáneo. Uno de ellos debes quitarle el audio, por favor, porque si no hay un eco tremendo. Baja el volumen. Ya, puede llevar. Tienes que apagar uno de ellos en todo caso, hermano, por favor. Sí, se lo que hermano. Ya, está perfecto. Ya se te escucha bien, hermano Roberto, adelante. Muy bien, hermanito, gracias. Siempre quisiera dar de esta charla muy bonita, muy doctrinal. En la parte de la cuarta mirada siempre se ha hecho observaciones, o sea, siempre se ha hecho una observación en la cuarta mirada. Yo quisiera que ya que estamos en esto de las rectificaciones, ¿no? ¿Cómo puede ir el enfoque de la cuarta mirada? Y la segunda es, y siempre ha pasado esto que justo en la primera charla del día sábado, porque 60 minutos y a veces hemos pasado a 65 o a 70 minutos con todo el testimonio. Creo que se debería nivelar entre la primera, la segunda y la tercera mirada en minutos, porque a veces en el joven rico un poquito que se alarga, quizás por los mandamientos, ¿no? Eso es lo que yo quería hacer la consulta para que no haya mucho ampliación del tiempo. Se agradece, hermanito. Muchas gracias, Roberto. Hermano Wilmer, por favor, si nos puedes ayudar con esta respuesta, o quizás pueda ayudar también el hermano Ever. Sí, bueno, la cuarta mirada, por lo general, se enfoca justamente desde como habla la charla, ¿no? La charla habla que Dios nos conoce desde el inicio de nuestra vida, ¿no? Dios conoce el inicio de nuestra vida, conoce los momentos buenos y malos que hemos vivido en nuestra vida. Cuando nos desviamos del camino, en qué actitudes hemos caído, y Dios nos está mirando siempre. Y es más, ya conoce nuestra historia, como lo hemos visto en el retiro, ya conoce nuestra historia, ya conoce nuestra vida. ¿Cómo hemos respondido ante ese amor que Dios nos ha dado desde el inicio de nuestra vida? En esa mirada que Dios siempre nos ha dado, una mirada de amor. Y en el retiro aún más, ¿cómo estamos respondiendo nosotros? Enfocarlo ya con nuestra propia experiencia. Tal vez
yo miro siempre la problemática que sucede en la sala y en esa cuarta mirada podemos ahondar de repente, tocando a profundidad un poco más el tema de la problemática, haciendo notar que a pesar de todo ello, pues Dios nos está esperando, ese Dios amoroso nos está esperando y nos está dando siempre los brazos abiertos, ¿no? Proyectamos porque nosotros muchas veces no hemos visto ni siquiera las escrituras, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no conocía nada cuando entré al retiro, es más, una vida totalmente desordenada, pero estando allí, como no conocía nada de Dios y entendí que Dios me estaba mirando desde el inicio de mi vida, fue un poco que entendí lo que era la mirada de Dios, empecé a entender lo que Él hizo en mi vida. De repente está mal, hermano Ever, me gustaría que me corrijas si es que tienes de repente algo que comentar. Gracias, Wilmer. Pues sí, ¿no? Es presentar en esta, primero, no sé a qué se refería el hermanito Roberto Portillo sobre las correcciones en esta charla, ¿no? O sea, ¿qué hacen en los retiros o las evaluaciones? No sé. Eso. Y respecto a la cuarta mirada, es claro, ¿no? O sea, primero es una pregunta que nos interpela después de haber reflexionado estas tres preguntas o estas tres miradas, una mirada que va dirigida a cada uno de nosotros, ¿no? Y siempre presentar, ¿no? Siempre presentar a un Dios que es amor, a un Dios que nos ama, a un Dios que tiene una mirada amorosa, a un Dios que perdona, a un Dios que nos da esperanza. Tenemos que presentar la mirada nuestra así, ¿no? O sea, la mirada la cuarta mirada, ¿no? La cuarta mirada. Recuerden que ya estamos entrando a este día de conversión, ¿no? Ya ha habido un día de reflexión, una noche de reflexión, estamos entrando a un día de conversión, un día donde se presenta a Dios en toda su magnitud, ¿no? A Dios con toda su misericordia, a un Dios que ama, a un Dios que irradia amor, que da calor, dulzura, que nos acoge. Entonces, las palabras que hemos meditado en el Evangelio también nos ayudan y nos motivan a poder predicar esta caridad, ¿no? Que nos espera, que el Señor nos mira siempre con esta mirada, como lo decía al inicio Wilmer, ¿no? El Señor ha mirado a diferentes personas a través de su vida pública y de repente una de esas miradas, no sé si a la pecadora, también al mismo Lázaro, yo me imagino que cuando ha estado muerto y ha resucitado, Jesucristo le ha dado una mirada, ¿no? Una mirada de consuelo, una mirada de esperanza, no sé. Que te mires en cualquiera de esas miradas que Dios ha puesto o Jesucristo ha dado y nos ha regalado, ¿no? Muchas gracias, hermano Ever. Muchísimas gracias. Bien, espero que haya sido aclarado el tema, hermano Roberto. Muy bien, el turno es de la hermana Flor Montesa. Por favor, hermana Flor, abra su micrófono para poder hacer la pregunta. Buenas noches, hermanos. No sé si me escuchan. Sí, claro y fuerte, hermana. Bien. Buenas noches, hermano Ever López. Buenas noches, hermano Mauro y todos los presentes. Bueno, brevemente, según lo que he entendido al hermano de su charla, ya que, bueno, como él mencionó, ¿no? En el joven rico, que es la primera mirada, ¿no? Donde, en conclusión, nos habla del desprendimiento, ¿no? Que a veces también nos cuesta a nosotros dejar muchas cosas para este seguimiento. En la segunda, la mirada a Judas, ¿no? Cuando le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿no? En la tercera mirada que da Pedro, que a pesar que lo niega, ahí era una pregunta, cuando el hermano dice, lloró hasta la resurrección, esa partecita, por favor, si me puede aclarar. Y la cuarta mirada que nos da a nosotros, bueno, en realidad me hizo recordar bastante mi retiro, ¿no? Ya que esa charla me impactó mucho porque a pesar que cuando hice mi retiro,
Bueno, soy Retiro 1 de Tumbes. Yo pensaba que lo sabía todo, ¿no? A pesar que había estado en comunidad, era catequista, había estado casi en todos los grupos de la parroquia. Tal vez mi ego no me sentía de lo mejor, pero esa charla me trajo abajo, ¿no? Donde me di cuenta que no era nada y que realmente necesitaba mucho de Dios, ¿no? Estaba pasando por múltiples problemas, pero esa charla me impactó mucho y quisiera que el hermano, por favor, me explique lo de Pedro, donde Pedro lloró amargamente y cuando él dice que lloró hasta la resurrección, por favor, si me puede aclarar eso un poquito. Gracias. Muchas gracias, hermana Flor. Tu respuesta, hermano Wilmer. Sí, vamos justamente, por favor, a Marcos, al Evangelio de Marcos 16:7. Voy a tomarlo. Marcos 16:7. Marcos capítulo 16, versículo 7. Ok. Ahora vayan a decir a los discípulos, en especial a Pedro. Bueno, ese es lo que llamó a Pedro. Dice 16:7. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán, tal como él les dijo. Bueno, básicamente estuve un poco leyendo sobre Pedro y ese arrepentimiento que tuvo Pedro ante la mirada de Jesús fue un dolor tan fuerte en su corazón. Una persona tan sencilla y simple que llora de repente un momento, que siente un dolor un momento, no se le forman aquellos surcos en los párpados, ¿no? Como lo vemos en algunas pinturas que han desarrollado sobre él. Básicamente lloró a la resurrección porque tal vez termina sus lágrimas en ese momento porque lo ve resucitado. Ya lo ve que ha tenido la gloria, ha llegado a la gloria, ha vencido a la muerte, lo ve de nuevo vivo, renacen tal vez sus esperanzas, renacen aquello que él había sentido en la mirada de Jesús, ¿no? Llora hasta la resurrección porque el arrepentimiento definitivamente no le dura solo hasta la resurrección, sino que tal vez el dolor del daño que había ocasionado le sirve para poder expresar ese arrepentimiento, ese dolor, ¿no? Y al momento de la gloria y la resurrección, ese arrepentimiento ya no le sirve como el dolor, sino como el principio, como el impulso de poder avanzar y no caer en lo mismo. Lo que sucede muchas veces nosotros en el momento de la confesión, ¿no? El acto de contrición, el dolor de corazón, ¿no? En el momento de la confesión, ¿no? Nosotros sentimos el arrepentimiento, el dolor, y cuando recibimos esa reconciliación del Señor, como que ya sentimos un respiro y ese arrepentimiento nos permite, nos impulsa a caminar, ¿no? Yo sé que, bueno, es básicamente lo que pude entender de que el Pedro al llorar hasta al momento de la resurrección es justamente, al momento de la resurrección es justamente cuando él siente ese arrepentimiento, ese dolor de haber hecho daño a Jesús, pero cuando lo ve en esa gloria, en ese magnífica, cuando lo ve en todo su esplendor es cuando ese arrepentimiento ya no lo hace sentir tal vez como un llanto, ¿no? Sino más bien como un impulso para que pueda hacer la misión, o llevar la misión que el mismo Jesús le había dado. Básicamente eso, hermanita. Ok, ¿algo más que agregar, hermano Ever? No, está bien, está muy bien, y también es importante ver que la Biblia, es verdad, o sea, tenemos los textos y lo que decía el hermano,
la interpretación, ¿no? Que también han tenido la tradición, también pues los primeros cristianos, ¿no? Hay escritos donde se comenta sobre estos momentos, ¿no? Muy importante. Yo creo que lo que ha dicho Wilmer lo ha aclarado muy bien, ¿no? Ok, hermano, muchas gracias. Bien, el turno es para Arles y Luz Marina. No sé quién está en línea. Por favor, abra su micrófono. O Arles o Luz Marina, no sé. Los dos estamos, hermano. Ah, ok, muy bien. Que no se Bueno, les logra ver sí, cómo es la solamente recibida. que mi esposa acá está para escondida nomás, no le gusta que la vea. Bueno, Adelante, hermano. hermano. No Bueno, gusta que la mire el Cristo de amor. estira la mano. Ya, sí, bueno, hermano, que por gracia del Señor también como instrumento me permitió el Señor un día compartir esta charla, ¿no? Como su instrumento, ¿no? La única duda que tenía era en el cuento de la pintura, la historia de la pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Yo siempre le he dado, ¿cómo se llama? Pero en esa historia ahí dice que Juan aparece en primera escena y después Judas, ¿no? Pero yo tenía entendido que era Jesús el que estaba en la primera escena, que lo pintó en un instante y después cuando lloró, cuando volvió de nuevo en una segunda escena, era Judas. Y ahora el hermano Pacher indica que es Juan en un primer instante y después con se llama Judas. No, esa dudita nomás tengo, hermano. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Arles. Hermano, ¿podría aclararnos de repente la Sí, duda? sí, básicamente yo tengo entendido y bueno, he leído que el primer personaje en la primera escena es Juan, ¿no? Juan, el que ve en ese rostro el esplendor, ¿no? Lo dice, así lo dice, escogió para pintar al célebre en la cena San Juan, ¿no? Cuando vio un rostro que dejaba tralucir tal candor e inocencia, dice, ¿no? Y después, años después, Leonardo se encuentra en la calle con un mendigo derrapado que reflejaba en su demacrado rostro una maldad diabólica que pensó que le serviría de modelo para la cara de Judas. O sea, es lo que yo he leído de lo que Leonardo da Vinci pintó en un templo de Roma, ¿no? No sé, tal vez hay algún comentario allí que hacer, ¿no? Hermano Ever, ¿algún comentario al respecto? Sí, se trata de un modelo, ¿no? De un modelo que escoge el pintor Leonardo da Vinci, ¿no? En Roma, está en la charla, ¿no? Y luego, años después, lo encuentra y un cuadro, recuerden que no se pinta de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, lo encuentra a este joven con un rostro demacrado, con un rostro totalmente distinto, ¿no? Y pues él piensa, este pintor, Leonardo da Vinci, piensa que justamente le serviría como un modelo para Judas, ¿no? Una expresión de cómo puede cambiar el, el contraste de una persona, la vida de una persona, ¿no? Que se refleja en este ejemplo, ¿no? Pero no hay más ahí, ¿no? No hay más. Lo importante es la actitud de Judas, ¿no? Explicar la actitud de Judas. El cuento me parece que no está en todas las charlas que nos han compartido, hay de todo un poco. Repito que al final vamos a irles compartiendo todas estas historias y todas estas cuentas que nos han compartido los hermanos de Puerto Rico, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos también una
un hilo para poderlo seguir, ¿no? Porque cada historia que tenemos nos tiene que llevar a la investigación, al encontrar el origen, y lo encontramos generalmente en los escritos, en los libros, en aquello que pueda estar plasmado en blanco y negro, y que alguien que conocía más al detalle lo plasmó. Así que siempre que tengamos una historia, pues tendremos necesidad también de investigar, ¿no? En el momento de preparar nuestra charla, siempre tenemos que investigar, profundizar al respecto. Muy bien. El hermano Cristian Carvajal tiene el turno, por favor. Prenda su micrófono, hermano Cristian. Hermanito, ¿se me escucha? Se escucha, sí. Ya, buenas noches, hermanitos. Mi pregunta va más que todo referenciado, guiado a lo que es el ojo de la aguja. Porque un poco más investigando acerca del ojo de la aguja y siguiendo también la tradición, el ojo de una aguja lo centraban y siempre lo ponían como un pequeño pasadizo, como un pasadizo muy angosto. Y pues un poco como ahí también tratando de buscar el hilo, se encontraba de que está sumamente en relevancia con Mateo 7, con Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, que menciona acerca de la puerta estrecha y de la puerta ancha. Y bueno, de las dos como, bueno, de lo que me acuerdo, que es espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, refiriéndose a la puerta ancha. Y más que todo mi pregunta iba a lo que, si está bien ese hilo por donde estoy tratando de llevar, o en el caso de la aguja hay otra forma de poder explicar en el tiro, hermanito. Bien. Yo mirándolo, sí, claro, el ojo de una aguja siempre lo denotan en aquel tiempo como una puerta estrecha, ¿no? Que tenía justamente la forma del ojo de una aguja, ¿no? Y que era muy estrecha. Y que básicamente decía, bueno, que pase el camello, porque el camello con la joroba y con todo lo que tenía, pues era muy difícil que pase por ahí, ¿no? Inclusive tomaban otras rutas, ¿no? Distintas. Pero yo creo que lo que se logra ahí reflejar, o la intención que se tiene, es justamente el mensaje de lo que Dios nos da, ¿no? O sea, dice que es muy difícil que un camello entre por el ojo de una aguja, es decir, que es muy difícil que si nosotros tal vez no miramos, no reconocemos, no dejamos, no sacamos todo aquello que tenemos encima, no vamos a poder entrar por el camino, ¿no? No vamos a poder entrar por ese camino. Tal vez, dice, es más difícil, ¿no? Que entre a que un rico pues entre al reino de los cielos. O sea, yo creo que va por ahí más, ¿no? Que es más difícil que aquel que está cegado, que vive en ese círculo, que vive solamente encerrado en ese mundo de las riquezas espirituales y materiales, ¿no? Pueda entrar al reino de los cielos, ¿no? Es una comparación que hace tal vez de la dificultad del camino estrecho, pero más yo creo que va enfocado justamente a que si no logramos despojarnos de todo esto, no vamos a poder entrar al reino de los cielos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, hermano Wilmer. La siguiente pregunta de Cristian Carvajal, por favor. Cristian, prende su micro. Lo escuchamos. Le toca a Rosenda, hermano Mauro. Cristian Oh, ya. perdón. Sí, le toca a Rosenda, perdón. Hermana Rosenda, por favor, prenda su micro para escucharla. Ok, gracias. Gracias, hermano.
Hermanitos, muy buenas noches. En realidad, esta charla es muy importante, muy bonita, porque en cada pasaje que tiene, en cada mirada que da, nos da muchos textos bíblicos. Y eso es muy importante, porque con esto vamos a culturizarnos más, a centrarnos más y a ver qué nos está diciendo los pasajes en Marcos, Mateo, en fin, en cada estas miradas está muy, muy importante. Agradecerle infinitamente al hermanito que nos ha dado la charla, y en la cuarta mirada siempre nos toca, nos llama mucho a la reflexión. Y yo infinitamente, yo le agradezco al hermanito por todo el hincapié, la forma que se ha expresado. De verdad que yo le agradezco infinitamente, y que el Señor lo siga bendiciendo para que nos sigan dando estas charlas que son muy maravillosas para nuestra formación y seguirnos actualizando mucho más. Gracias, hermanito. Muchísimas gracias, hermana Rosenda. Muchísimas gracias por el comentario. Hermano Raúl, por favor, su pregunta. Abra su micro, hermano. Muy buenas noches con todos los hermanos del Perú. Mi inquietud es en lo siguiente, pero antes felicitarle al hermano Wilmer por su brillante exposición. Las 3 miradas de Jesús. ¿Y por qué no puede ser 7 miradas? ¿Por qué no puede ser 10 miradas? Porque no solamente Perú, es decir, Jesús hizo esas 3 miradas, a Pedro, a Judas y la otra mirada más. Mi pregunta es al hermano Wilmer, ¿hubo miradas de enojo de Jesús? ¿Hubo miradas familiar? ¿Hubo tal vez alguna mirada de fe? ¿Alguna mirada de reproche, de amor, de advertencia, de juicio? Gracias. Bueno, hermanito, buenas noches y gracias. Sí, Gracias, yo creo que definitivamente las miradas que Jesús pudo haber dado a cada una de las personas con que se topó en su vida pública. Y ojo, que si nosotros también vivimos la charla, la cuarta mirada no solamente es a las personas con las que vivió públicamente, sino con las que sigue mirando, que somos cada uno de nosotros. Definitivamente él tuvo miradas, yo creo que miradas de ternura, de amor, de misericordia, tal vez tristeza, de llanto, ¿no? Inclusive, no creo que de indiferencia, porque yo creo que el amor es más grande, y yo creo que todo encierra eso, ¿no? Las miradas que tuvo son distintas, y como tú dices, no solamente a 7, a 3, creo que en realidad a cada persona que llamaba, con cada persona que se topaba, con cada persona que hablaba, la mirada decía más, ¿no? Tal vez a una, como a un pecador, a un necesitado, a un leproso, sus miradas iban cambiando, pero yo no creo que ninguna de estas miradas haya dado a notar una indiferencia o un maltrato, ¿no? Sino que al contrario, de repente, digo yo, no sé, estoy equivocado tal vez, pero si fue una mirada de enojo de repente, pero, o tal vez una mirada no sé,
es porque no entendíamos, es porque no conocemos, es porque no entiende por qué no entendemos, pero nos sigue mirando con amor aún así, ¿no? Nos sigue dando el amor. Yo creo que nosotros somos los que miramos así al Señor, indiferentes, dolidos, a veces así, ¿no? Volando en el espacio, no miramos como debe ser con el amor. La respuesta es la que básicamente creo yo sí engloba esto, porque yo creo que el Señor mira, en resumen, con amor y con misericordia, ¿no? Con misericordia. De repente las respuestas que hemos tenido, muchos de nosotros, ha sido también con amor, de repente hasta con apostolado, con servicio, pero yo quiero, por ejemplo, hacer notar, ya dentro de lo que he podido leer sobre las miradas, por ejemplo, las miradas de respuesta, un gran ejemplo para mí, primero la mirada del hermano Nelson, que esa respuesta de esa mirada del Señor, con todo lo que el Espíritu Santo pudo obrar, ¿no? Una mirada, una respuesta de amor, otra mirada en especial para mí, la mirada con nuestros hermanos que dirigen nuestro movimiento, que con esa mirada de respuesta al Señor es que tratan de encaminarnos, ¿no? Y yo siempre, leyendo lo que Juan Pablo II en su carta al Rosario, cómo él expresa las miradas que María, ¿no?, tuvo a Jesús, ¿no? Esas miradas que son básicamente las que en algunas de ellas nos podemos encontrar cada uno de nosotros. Entonces, son distintas miradas de respuesta, pero también hay miradas de indiferencia, miradas de esta sociedad que lo que quiere es simplemente tapar ese amor. Yo creo que Dios siempre mira con amor y misericordia, porque es lo que he leído, porque siempre lo leemos en el Evangelio, porque la tradición lo dice, y si tal vez una mirada de enojo, pero de enojo porque no entendemos, pero siempre con amor, ¿no? Siempre con amor. No sé si hay algún comentario, de repente me estoy equivocando. Gracias, Wilmer. Perdóname, Mauro. No, Muy bien. adelante, por favor, adelante. Muy bien lo que dice Wilmer, y al hermano, pues no se pueden cambiar más de, como lo han dicho, hay muchas miradas que Jesús, pero la charla trata de estas 3 miradas que Jesús dio y de una cuarta que nos da a nosotros desde el sagrario que está presente en el retiro. Lo importante en esta segunda mirada, como la primera y todas las miradas, es destacar que Jesús siempre, o sea, tenemos la certeza que Jesús nos ama, ¿no? Amaba al joven rico, también lo amó al joven rico, también lo amó al joven rico, también lo amaba a Judas. Por eso se fijó en Judas, por eso lo eligió, para formar parte de ese grupo que él había elegido. Es más, le confió la administración de los bienes. Sabemos que la administración de los bienes en este tiempo, en el tiempo de Jesús, pues se daba a las personas de entera confianza, ¿no es cierto? Pues eso, sabemos que Jesús amaba. ¿Amaba Judas a Jesús? Pues no lo sabemos. Si lo seguía desinteresadamente, no lo sabemos. La actitud de Judas es la misma que tenemos tantas veces nosotros, que podemos estar y podemos caer y podemos ser tentados por el demonio. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante, presentarlo en la charla, o sea, presentar este amor incondicional de Dios, de Jesucristo, de Dios que siempre nos está esperando, que siempre está atento a nuestras necesidades, ¿no? Que siempre, pues nosotros no pasamos desapercibidos para Él, que no nos ignora, muy por el contrario, ¿no? Nos da y nos respeta esta libertad. Dice la palabra que entró Satanás en Judas, entró Satanás, ¿no es cierto? Como puede entrar en ti y en mí, y puede entrar en el último momento de nuestra vida. Podemos llevar una vida totalmente de testimonio, pero en el último momento el demonio puede entrar. Por eso dice el Papa, recen por mí, oren por mí. Hay un dicho que dice, en la puerta del horno se quema el pan, ¿no es cierto? Y en el último momento de tu vida, te puedes condenar como te puedes salvar, ¿no es cierto? Entonces, destacar esto, ¿no?
Y luego, no se puede mover ninguna de las charlas más, o no se puede tocar otra mirada más de parte de, en la charla, ¿no? 3 miradas. Ahora, esta charla, si bien es cierto, como le decía la hermana, que es, bueno, en realidad todas las charlas tienen una doctrina. O sea, todas las charlas son doctrinales, todas, absolutamente todas, ¿no? ¿Y cuál es la doctrina? No es la tuya ni la mía, es la de Jesucristo, ¿de acuerdo? O sea, hay que entender qué es doctrina, ¿no? O sea, hablamos de doctrina, doctrinal, pero ¿qué es la doctrina? O sea, la doctrina es la que enseñanza, lo que enseña, la recta doctrina, lo que enseña Jesucristo, la ortodoxia, ¿verdad? Y es la que seguimos nosotros. Todas las charlas son doctrinales, absolutamente todas. No hay una catequesis que no contenga la doctrina, sino sería mi doctrina, mi forma de pensar, ¿verdad? Y eso no existe. Eso no existe, no debe existir, aunque a veces queremos poner nuestros pareceres, nuestras doctrinas. Eso está descartado. Ahora hay que entender también el contexto en que se escribe la Sagrada Escritura. O sea, tendríamos que hacer otro curso sobre Sagrada Escritura, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el gallo aquí? Para los judíos, por ejemplo, el canto tenía mucho que ver la oscuridad, ¿no? El demonio siempre reina en la oscuridad. El demonio reina en la oscuridad. El gallo es aquel que marca entre la línea entre la luz, el día y la noche. Entonces, al partir, o sea, cuando Pedro niega a Jesús, está en la oscuridad. Está en la oscuridad. Está dominado por las tinieblas, por el poder de las tinieblas. Y entonces el gallo canta, por eso dice Jesucristo, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. El gallo es el que marca, entras a la luz, y cuando Pedro entra en la luz, que es Dios, que es Jesucristo, yo soy la luz del mundo, el que vive en mí el que vive en mí no vivirá en tinieblas, ¿no es cierto? Pedro reacciona y se da cuenta de su pecado. ¿Me entiendes? O sea, la escritura está llena de muchos sentidos, de muchas expresiones que merece, pues, luego tener un curso para poder explicar esto, ¿no? Porque si no, pasaríamos toda la noche deteniéndonos. Pero ánimo, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa luz para poder discernir todo lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Gracias, hermano Eber. Muy bien, hemos terminado con el horario correspondiente. Sin embargo, siempre es necesario conversarles y decirles que en cada tema que tocamos es necesario hacer una investigación, una profundización. Ya ven lo que nace del gallo, ¿no? Una cosa muy bonita, ¿no? Entre la luz y las tinieblas. Y bueno, es un sentido muy, muy interesante, ¿no? También el tema del mensaje que nos da Leonardo da Vinci a través de los modelos que utilizan, que uno es para pintar a Cristo y otro para pintar a Juan y a Judas. Es el mismo modelo. Judas. No, es que ahí justamente iba, que en algunas literaturas no confirmadas, por eso es que quería pedirles que confirmen esas literaturas. Yo podría decirle, oye, pero en la internet dice esto. Sin embargo, si no voy a la fuente correcta, podría estar equivocando, ¿no? Porque en alguna fuente de internet habla de que el primer modelo era modelo de Cristo y no de Juan, ¿sí? En el segundo modelo, si no hay contradicción, siempre es Judas. Pero en el primer caso, la mirada, el primer modelo que fue ese individuo era la de Cristo. Bueno, pero esto es una cuestión de que tengamos que poder investigar y acudir a la fuente, ¿no? Porque podemos fácilmente equivocarnos porque tomamos una fuente a veces muy, muy sencilla de la internet y podemos decir, oh sí, pero la internet dice esto y la verdad no todo lo que dice en internet puede ser necesariamente correcto.
Por eso es importantísimo, como ya lo decía nuestro hermano Roberto por ahí, qué importante es ir a la fuente misma, ¿no? Nada más que para señalar eso, ¿no? Para señalar que podemos encontrar ciertas contradicciones cuando no hacemos una investigación profunda y no acudimos directamente a la fuente. Bien, hermanos. ¿Algo más que agregar, hermano Wilmer, hermano Ever, por favor? Muchas No, gracias. para mí está muy bien. Muy bien agradecer al hermano Wilmer por esta noche que nos ha compartido este tema, ¿no? Estamos volviendo a la fuente, buscando de repente algunos, que a veces nos hemos encontrado con algunas historias y no las sabíamos, no las conocíamos, ¿no? Como esta de Leonardo da Vinci, la vez pasada la del tren, la de la mariposa, etcétera, etcétera, pero que no las conocíamos, ¿no? Se mencionaban en las charlas, pero no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo la encontraba con puntos suspensivos. Entonces pensábamos o se pensaba que todo el mundo la sabía. Por eso no hay nada, no hay que dar nada por supuesto, ¿no? No hay que dar nada por supuesto. Hay que preguntar. Hay un consejo jurisdiccional, hay un consejo nacional, que si tienen alguna duda, pues encantadísimo, ¿no? Hay los grupos también que pueden escribir a los responsables al privado. No lo dejamos abierto porque si no, imagínense, toda la gente no se llenaría los celulares, no podría descansar, etcétera, etcétera, pero al coordinador, que ya saben, de cada grupo le pueden escribir a su privado. Muy bien, entonces los comentarios que en sí, la Biblia hay que entenderla, ¿no? Hay que primero discernirla, pedirle al Espíritu Santo que nos dé esta luz, que podamos discernirla y entenderla en su texto y en su contexto, ¿no? Recuerden el tiempo en que se ha escrito la Biblia y el mensaje que quiere darnos Dios a nosotros. Tiene mucha riqueza, o sea, la Biblia ha sido escrita por judíos y por supuesto cuando uno conoce lo suyo, pues lo utiliza para dar un mensaje, ¿no? Entonces tiene mucha riqueza, hay que descubrir y conocer un poquito más sobre esto. Muy bien, entonces, nada, yo les agradezco y sigamos con esa alegría y ese ímpetu de seguir formándonos. Gracias, Mauro. Gracias, hermano Ever. Muchas gracias nuevamente, hermano Wilmer. Gracias a cada uno de ustedes por estar presente en estas hermosas charlas que nos van llevando hacia una reflexión más profunda y más fidedigna de nuestro retiro. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Asistencia. La asistencia ya ha sido pasada varias veces, hermana. Puede ir al link del Zoom y pueden allí aplicar para su asistencia. Ya lo hemos pasado varias veces. Buenas noches, hermanito. No abre el link, hermano Mauro, la oración final nos estamos... Es verdad, se nos está pasando la oración final. Hermano, muchísimas gracias por recordarlo. Te invitamos a ti, hermano Rubén, por favor, para la oración final. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Muy buenas noches con todos. Vamos a... Hermano, disculpen, el link no ha abierto. ¿Serían tan amables, por favor, volverlo a pasar? Buenas noches, disculpen. Ok, los pasaremos. Bien, hermanos, nos ponemos en presencia para agradecer esta noche por esta jornada que se ha compartido. Oros, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por todos tus beneficios. Te pedimos esta noche que tu mirada siempre sea para nosotros esa mirada de Padre, esa mirada protectora, que sea una mirada de amor, una mirada de misericordia, una mirada de alegría. Por eso, Señor, por todo ello te queremos ofrecer la oración que tú mismo nos haces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros, Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Amén. Amén.
buscamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que esta jornada haya sido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Que tengan muy buenas noches. Bendiciones.